Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy, en este día 30 de septiembre, a un santo que quizás es más importante de lo que creemos normalmente, a San Jerónimo, un santo presbítero que es doctor de la Iglesia, patrono de los biblistas, de los exégetas que se dedican al estudio de la Biblia, que vivió entre los siglos IV y V de nuestra era y que es famoso sobre todo, por supuesto, por su vida santa, por eso es considerado como ejemplo intercesor, pero también porque fue quien hizo una gran traducción de los libros de las Sagradas Escrituras escritos en griego y en hebreo a latín. Es la versión que pues, es conocida como la Vulgata, porque la Biblia fue traducida a ese idioma, a latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, pero que en ese momento era como el idioma universal que pues hablaban para entenderse gentes de todas las culturas, sobre todo alrededor del Mediterráneo. Era como una especie de inglés en el cual más o menos nos entendemos en todo el mundo, pero en aquella época pues era como una especie de idioma universal, el latín vulgar, del vulgo, que hablaban la gente del pueblo. Y así, por orden del Papa Dámaso, se dispuso a traducir pues toda la Biblia como la conocemos. Y quería hoy, con la intercesión de San Jerónimo y delante de nuestro Señor, pues hablar un poquito, se puede hablar muchísimo, pero hablar un poquito de la Biblia y su importancia para nosotros como católicos, como gente que quiere conocer y amar pues a Dios. De hecho, San Jerónimo tiene una frase muy importante, ¿no? Él decía que ignorar las Sagradas Escrituras era ignorar a Cristo. Y es verdad, porque a Cristo accedemos, al conocimiento de Cristo accedemos gracias a las Sagradas Escrituras, pero también, y quizá pues más importante, por lo menos a la par, por la tradición de la Iglesia. De hecho, la Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, es hijo de la Iglesia, y la Iglesia comenzó a existir incluso antes de que fuera puesto por escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí ya vamos viendo y vamos pensando que aquello que dicen los protestantes pues no es verdad, ¿no? Ellos dicen solo la Escritura, no hay tradición. Cada quien puede interpretarla a su manera. Y nosotros no, decimos la Biblia también es hija de alguna manera de la Iglesia. La Iglesia naciente en los primeros siglos va escribiendo, inspirada por el Espíritu Santo, los libros que ahora conocemos como del Nuevo Testamento, y la Iglesia se apoyó para conocer mejor a Cristo, para entender mejor a Cristo en los libros del Antiguo Testamento, y los recogió en un grupo, esos libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que llamamos Biblia. Biblia significa conjunto de libros, es el plural de libros. Así que la Iglesia es, en ese sentido, madre también de las Sagradas Escrituras, que son pues las palabras de Dios, que como alguien que ama a su amada, escribe para que se le conozca, ¿no? Es como decía un profesor mío,
Las Sagradas Escrituras son como una carta de amor bellísima que Dios escribe a su esposa, la Iglesia, para que lo pueda conocer y para que conociéndolo lo pueda pues amar, y amándolo lo quiera conocer todavía más, generando así ese círculo virtuoso, precioso. La Biblia pues es un regalo de Dios para nosotros y gracias a San Jerónimo contamos con ese grupo de libros que se tradujeron al idioma oficial de la Iglesia, como hemos dicho, al latín. Y de latín se van haciendo también las distintas traducciones que hoy podemos tener en las manos. Es un gran privilegio vivir en esta época porque en cada hogar cristiano y casi cada persona de cada hogar cristiano podría tener su propia Biblia. Yo suelo aconsejar a los nuevos matrimonios que tengan por lo menos 2 libros en casa, ¿no? Que son importantes e indispensables por lo menos, pero sin prescindir de ellos. El Catecismo de la Iglesia Católica y una copia de la Biblia, pero no una Biblia bonita que sea como adorno, sino una Biblia que podamos trabajar, que podamos leer, ¿no? Incluso que podamos en una de esas pues hasta subrayar, ¿no? Para sacarle cada día más raja. ¿Qué hay que tener en cuenta para la lectura de la Biblia? Hay como unas reglas fundamentales que nos pueden ayudar para aprovecharla más. Son, en primer lugar, la unidad. Considerar que en la Biblia hay unidad de contenido. En esa unidad de los libros hay unidad de contenido y unidad de doctrina, ¿no? Son libros diferentes. De hecho, hay 5 grupos de libros, ¿no? El Pentateuco, que es lo que los judíos llaman como la ley, la Torá. Están los libros históricos, están los libros poéticos y sapienciales. Hemos hablado del libro de Job y nos hemos apoyado también en nuestra oración en los Salmos, en el Eclesiastés, el Eclesiástico, etc. Están los libros de los profetas, los proféticos y por supuesto los libros del Nuevo Testamento. Y cada libro es diferente. Cada libro ha sido escrito en diferente época, con un diferente lenguaje, con un contexto distinto. Pero todos están escritos por la influencia, por el influjo, con la gracia del Espíritu Santo. Y por eso conforman también entre ellos, aunque sean tan distintos, una unidad. Eso hay que considerarlo en primer lugar. En segundo lugar, hay que leer la Biblia según la tradición viva de la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que, como dijo alguien por ahí, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Como mencionaba, la Iglesia nació y todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿no? La Iglesia escribe el Nuevo Testamento por influencia del Espíritu Santo. Y los autores sagrados del Antiguo Testamento también por influjo del Espíritu Santo escriben esos libros que además pues tienen toda su historia, sus modificaciones, etc. Entonces, leer según la tradición viva de la Iglesia quiere decir que no la leemos como nos da la gana, sino que siempre en esa unidad de la fe y teniendo como guía pues a la Iglesia misma, ¿no? Cómo ha sido interpretado cada libro, cada pasaje, pues por los padres de la Iglesia, por el magisterio, por la tradición, ¿no? Y así pues nos ahorramos muchas incomprensiones, ¿no? Si leyéramos la Biblia cada quien como le dé la gana, es decir, sin criterio concreto, podríamos sacar las conclusiones más distintas unos y otros sobre un mismo pasaje, por ejemplo. Podríamos justificar cualquier cosa con la Biblia si no tuviéramos la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia hace, por lo tanto, la Biblia y la Iglesia por eso es la auténtica intérprete de los libros sagrados. También hay que tener en cuenta la analogía de la fe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los libros contienen verdades de la fe
que tienen cohesión, que tienen coherencia entre sí y en el proyecto total de la revelación, ¿no? Es decir, que las verdades de la fe no son unas en un libro y otras en otro libro, sino que todo tiene que estar perfectamente ensamblado y apoyado también en y desde las Sagradas Escrituras, ¿no? A veces uno puede decir, oye, ¿qué pasó aquí? Veo que eh, puedo entender que Dios, por ejemplo, Padre, era duro, ¿no? Según dice, ¿no? En unos libros del Antiguo Testamento, y en cambio ahora es todo amor. ¿Qué pasó? Es incoherente. Dios era uno en el Antiguo Testamento y es otro. En el Nuevo no. Hay que entenderlo a la luz de la tradición, como decimos, sabiendo que siempre tiene que haber coherencia en las verdades de la fe. Y cuando encontramos una aparente incoherencia, pues hay que descubrir dónde está el error, si es un error en nuestra interpretación o qué podemos hacer para hacerlo correctamente. Esa es la analogía de la fe. Tener en cuenta esa cohesión, esa coherencia pues, de la fe y las verdades de la fe que se contienen en la Sagrada Escritura, en los diversos libros, y siempre con una proyección, con una meta en el proyecto total de la revelación, o sea, tiene una finalidad. ¿Qué podemos hacer para leer mejor la Biblia? Bueno, yo diría, en primer lugar, aprovechar lo que ya tenemos. La Iglesia, en su sabiduría, nos da a través de la celebración cotidiana de la Santa Misa el alimento tan nutritivo de la Biblia. Si uno va a misa todos los días, si uno lee las lecturas de la misa todos los días, en un ciclo de 3 años acaba leyendo casi todas las escrituras. Entonces, no hay que esforzarse demasiado. Yo diría, quizá con apoyarnos en las lecturas de la misa, así y teniendo paciencia, le daremos una vuelta casi completa a las Sagradas Escrituras durante ese periodo en 3 años. Pues pidámosle a San Jerónimo en este día que nos ayude a amar las Sagradas Escrituras, a amar la Iglesia que las interpreta y aprovecharlas cada día mejor. Que leamos con calma lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra puesta por escrito y pidiéndole también la luz al Espíritu Santo podamos pues adentrarnos en ellas para conocer y amar más a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen, que conocía muy bien los libros de la Biblia, porque tenemos un ejemplo clarísimo en el Magnificat que ella pronunció delante de Isabel, es una oración hecha con citas de libros del Antiguo Testamento, pues que la Virgen María, que conocía también las Sagradas Escrituras y las ama, nos ayude también con su intercesión a aprovechar más este regalo de Dios y de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Jerónimo, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.